has hecho tú por mí. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo el pastor Ricardo Pichardo con una pequeña reflexión para este día. La semana pasada empezamos a hablar acerca de que usted puede bendecir a otros con sus oraciones. Decimos qué maravilloso es que Dios nos bendice, pero cuando nosotros somos bendecidos por Dios, tenemos la responsabilidad de ser instrumento de bendición para otras personas. Y la oración es un elemento a través del cual nosotros podemos bendecir a la gente que nos rodea. Empezamos hablando acerca de una historia que está allí en Hechos capítulo 12, cuando es muerto Jacobo y después Pedro es arrestado. Y le dije que íbamos a ver 4 cosas importantes acerca de la oración. La primera que vamos a ver el día de hoy es: ¿de quién depende el poder en la oración? Quiero que vayamos ahí a Hechos capítulo 12, versos 4, 5 y el verso 7. Vea lo que dice la Escritura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Verso 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Recordemos la historia. ¿En dónde estaba el poder? El poder de quién es el que va a marcar la diferencia en la vida de las personas. Si usted lee detalladamente Hechos capítulo 12, pareciera que Herodes tenía en sus manos el poder, y lo único que tenían los cristianos era la oración. Pero yo quiero que usted reflexione en lo siguiente: ¿el poder de quién desearía usted tener? ¿El poder de un hombre o el poder de Dios? Imagínese esa escena en su mente. La Biblia nos dice en Hechos 12 que Herodes asignó 4 grupos de soldados para cuidar de Pedro. Él tenía un guardia encadenado en la mano izquierda, tenía además otro guardia encadenado en la mano derecha, 2 guardias más estaban afuera de la celda, otros 2 estaban afuera de la puerta de la cárcel, y por la noche cerraban las puertas de acero de la ciudad para que nadie saliera a través de esos muros. Pedro estaba totalmente y fuertemente resguardado. La Biblia dice que un ángel apareció, una luz brillante apareció y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Pedro salió y todos quedaron sorprendidos. Pregunta nuevamente: ¿quién tiene el poder en esta historia? Herodes ya vimos que no. Pero otra pregunta: ¿lo tenían las personas que estaban orando en aquella casa por Pedro? ¿O era el poder de Dios? La realidad es que se trata del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer cuando nosotros oramos. Algunas veces nos centramos en el pensamiento: si lo hago bien, si digo las palabras correctas de la manera adecuada, a lo mejor si lo hago con mucho fervor, lo suficientemente sincero, pero así no es como funciona la oración. En realidad, la Biblia dice que no sabemos orar como conviene. Yo no sé usted si ha pasado por momentos en los que piensa: bueno, no sé ni siquiera por qué orar, no sé ni siquiera qué decir, no sé ni siquiera cómo orar. La Biblia dice que nadie sabe cómo orar. Los pastores no sabemos cómo orar, los maestros de seminario no lo saben, los cristianos de mucho tiempo tampoco lo saben. Vea lo que dice Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y este es el verdadero asunto. Cuando nuestras oraciones bendicen a otros, es por el poder de Jesucristo. ¿Sabe por qué esto es bien importante? Cuando las oraciones son respondidas, Él es el que recibe el crédito. Si dependiera de nosotros, vamos a ser lo suficientemente sinceros, nos sentiríamos
un poquito poderosos, nos sentiríamos con la fuerza suficiente o por cualquier otra cosa y querríamos recibir el crédito por lo que sucediera. Pero no se trata de nosotros, se trata de su poder, se trata del poder de Dios para que Dios sea el que se lleve el crédito, para que la gente crea en Él. Jesús enseñó en Juan capítulo 11 acerca de la experiencia con Lázaro. Lázaro había muerto y ya habían pasado varios días. Las hermanas de Lázaro se encontraban allí, estaban llorando, y la Biblia nos cuenta que también Jesús lloró. Una gran cantidad de personas se habían reunido y todos estaban esperando a ver qué era lo que Jesús iba a hacer. Él oró, lo hizo en voz alta. De acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, dice que él dijo: Padre, yo sé que escuchas cuando yo oro. Sé que estás escuchando esta oración ahora mismo. Oro en voz alta para que la gente crea en ti. Luego oró para que Lázaro regresara de la muerte. Y Lázaro salió de la tumba. Esta es una de las historias más poderosas de la Biblia. La Biblia nos dice que debido a esto mucha gente creyó en Jesús. Y este es el punto. Se trata de que Él reciba todo el honor, todo el crédito, toda la gloria. Nosotros podemos orar, pero no se trata de usted. Inclusive, no se trata de las personas por las que estamos orando. Todo se trata de Dios, haciendo su trabajo de manera tal que Él sea el que reciba el crédito y la gente crea en Él. Entonces, esta es una aplicación que quiero que usted tome para el día de hoy. Cuando usted ora, usted puede relajarse. Usted puede dejar de actuar como aquel que quiere tener el control del universo, porque realmente usted no está a cargo del asunto. Deje todo en las manos de Dios. Todo se encuentra en Él y en su poder, para que a final de cuentas sea Él el que reciba la gloria. Recuerde, el poder está en las manos de Dios. Incluso nosotros a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con palabras que no se pueden expresar. Incluso la misma oración se trata de Dios para que Él reciba el crédito. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día.